En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, iniciamos nuestra labor informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muy amables por acompañarnos, como lo hacen a diario. A partir de este momento, acompañarnos a transitar sobre ese mundo de noticias, ¿no?, importantes, nacionales e internacionales, que tenemos en la agenda de hoy, martes 10 de mayo. Hay algunas que son, digamos, producto de acontecimientos y de eventos que ya bien se conocen, pero que van sumándose nuevos elementos allí y otras informaciones que surgen dentro de lo que es la dinámica informativa de cada día. Bueno, vamos a comenzar con un tema nacional, pero que tiene repercusiones internacionales. Fíjense en esto. Ayer, quien fue un secretario de defensa de Donald Trump, Mark Esper, en una declaración para un afamado programa de televisión de los Estados Unidos, dijo que en el año 2019 Donald Trump y algunos integrantes de su entorno se habían planteado la posibilidad de una acción de carácter militar sobre Venezuela. Esto, según argumenta, para colocar obstáculos a la influencia iraní en nuestro país y también, pues, en otros países de la América Latina. Ese fue el argumento que se dio. Él dijo que junto a otros, ¿verdad?, también cercanos, no propiamente del entorno más privado de Donald Trump, pues se opusieron, señalaron, argumentaron que era algo que no tenía ningún sentido. Igual que se planteó la posibilidad, lo planteó Trump, lo planteó también gente de su entorno más cercano, la alternativa tal vez de un bloqueo, un nuevo bloqueo naval a Cuba, o incluso algo muy particular, atacar. Algunas de esas cosas se habían manejado, si hacemos un poco de memoria en el ambiente. Atacar supuestos lugares donde había laboratorios de droga en México. Bueno, todo ello pues fue sencillamente bloqueado, y él advertía lo peligroso que una persona como Donald Trump pues haya pensado en eso, bueno, y además haya llegado a la presidencia de la República. Pero aspira, por cierto, nuevamente Donald Trump en un futuro a ser candidato presidencial. No obstante, la edad que ya tiene, que ya es un poco complicadito, aun cuando Biden es bastante mayor. Pero bueno, fíjense lo singular de todo esto. Ahora, no hemos recibido, seguramente la habrá en cualquier momento, o no hemos escuchado o leído alguna reacción del gobierno venezolano, ya sea de la Cancillería o de algún vocero, pero no tardará mucho en que alguien dé alguna respuesta a lo que señalaba Mark Esper, que fue secretario, el segundo, si mal no se recuerda, el segundo secretario de defensa de Donald Trump. Donald Trump cambió muchas veces su gabinete y fue muy controversial en las decisiones. Bueno, finalmente, cuando aspiró a reelegirse, perdió y, bueno, ya sabemos que anda por allí siempre inquieto, no se queda tranquilo y, repito, aspira otra vez a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero es una noticia importante que tiene trascendencia sobre todo por quien la dice, ¿no? Bueno, seguimos. Vámonos a Ucrania. Ayer, 9 de mayo, Moscú celebró el Día de la Victoria ante los nazis, recordando y rememorando la Segunda Guerra Mundial. En algunos países de Europa se llama el Día de Europa. También se hicieron unas celebraciones mucho más discretas, mucho más modestas, e incluso la propia Ucrania, que jugó un papel fundamental en esa guerra contra los nazis, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, fue también bastante moderada, dado pues la situación en la que se encuentra con la invasión militar rusa. Los rusos realizaron su desfile militar mostrando pues su poderío, en fin, y Putin intervino en un discurso. No habló de guerra total ni mucho menos, habló otra vez del ataque preventivo, advirtió que se realizó el ataque porque se estaba planificando tal vez una agresión hacia Rusia y que Ucrania estaba buscando la forma de tener una bomba nuclear. Bueno, muchas cosas se dijeron, cuántas serán y cuántas no serán verdad. Es una interrogante que surge de por medio.
Y además, bueno, hizo señalamientos contra Occidente, contra la OTAN, y se refirió pues al apoyo militar que está recibiendo Ucrania de parte de Occidente fundamentalmente. Ayer, por cierto, Estados Unidos, a través del presidente Biden, firmó un decreto, firmó una decisión donde pues refuerza su propósito de que Ucrania reciba armamento de los Estados Unidos, armamento pesado para enfrentar la invasión militar rusa. Los combates siguen en las zonas que ya se conocen. Las informaciones internacionales dicen que el avance ruso es muy lento, comienzan a hacerse especulaciones sobre hasta dónde pudiera resistir Rusia. Consolidó posiciones en el sur, tratando de establecer esa especie de cordón entre el sur, la península de Crimea, que está allí también, y la región oriental del Donbass, donde continúan los combates y los enfrentamientos. Siguen visitantes internacionales llegando a Ucrania para dar solidaridad y dar apoyo, y sigue Ucrania esperando que se tomen decisiones mucho más drásticas. Se está a la expectativa y a la espera para cerrar el grifo financiero de Rusia para que no tenga dinero para poder seguir pues promoviendo la guerra, ¿no? Es el argumento que dan los dirigentes de Ucrania. Siguen solicitando, repito, armas pesadas para poder contrarrestar el poderío ruso, y esto parece que se va a extender mucho más tiempo de lo que algunos esperan. Quizá comienzan algunas conjeturas sobre que Rusia, una vez que consolide posiciones territoriales en el sur y en el norte, puede entonces a lo mejor pues detener el fuego o mantener una especie de tensión, no con la misma intensidad en que lo hace ahora. Especulaciones por lo pronto, no hay nada definido en este sentido. Siempre sí el temor de que pudieran surgir algunas ideas estrambóticas que tengan que ver con las armas nucleares y el uso de armas nucleares limitadas o un poco más de menor efecto sobre el territorio ucraniano. Hasta ahora no hay nada en ese sentido, y en el discurso de ayer de Putin en el Kremlin frente al desfile militar, nada de ello se habló, pero hay que estar muy pendientes. También el tema energético está allí presente cuando se trata del caso de Ucrania, a la espera de que sobre todo la Unión Europea tome sus decisiones, que no va a ser sencillo porque no se logra el consenso, por lo que ya hemos explicado en otras ocasiones la dependencia energética que tienen muchos países de Europa del gas y del petróleo ruso. Bueno, seguimos con otras informaciones, retornamos al país. Vamos con el tema de la inflación. Comentábamos que el Banco Central de Venezuela, eso lo hicimos creo que la semana pasada, no había todavía ofrecido sus cifras sobre inflación. Ayer se conocieron las cifras de inflación del Banco Central de Venezuela. En el mes de abril subió la inflación, obviamente la registró en 4.4%, una diferencia de 1.4% con respecto al mes anterior, al mes precedente, a marzo. También una inflación acumulada en lo que va de los 4 primeros meses del año de 16.3%, y una interanual entre abril 2021 a abril 2022 de 222,3%. Sigue siendo, a pesar de que se ha detenido desde el año pasado la hiperinflación, pero sigue siendo una de las más altas del mundo, dicen pues los analistas económicos en este sentido. Bueno, otros temas allí presentes dentro de la agenda. Está planteándose otra vez, y algunos factores internacionales están pues formulando sugerencias para que se reanude este frustrado diálogo de México, donde participaban sectores de la oposición venezolana y sectores del gobierno. Parece poco probable. La intuición que existe, o la percepción en todo caso, apunta que todavía no hay condiciones. Se habla, y lo ha dicho en forma recurrente el gobierno, de incorporar a otros factores. Ha habido actos formales donde lo han repetido. Por lo tanto, pues se espera que otros factores, ya sean sociales o sean políticos, puedan incorporarse a, si se decide finalmente dentro de la formalidad, reiniciar un diálogo, conversaciones o negociaciones con la oposición venezolana. Ya no será exclusivamente para el llamado
grupo de los 4. Pero bueno, es un tema que está también allí presente en la agenda de este día martes 10 de mayo. Hay otro, aun cuando su localización fundamental fue en el Perú. Recuerdan que ayer les comentábamos que la Fiscalía venezolana, la Fiscalía Oficial, había solicitado a su similar del Perú la investigación por un bullying o un ataque hacia un niño venezolano que estudia en una escuela del Perú. Bueno, la Fiscalía peruana ha abierto una investigación. Sin embargo, la madre del muchacho que dicen fue el agresor, ahora señala que no fue el niño el que fue el agresor, que no fue su hijo el agresor del niño, sino que era el padrastro que siempre lo esperaba con una estaca o palo en la puerta de la escuela. Que diga la Fiscalía e investigue cuál es la responsabilidad, si hubo bullying o no hubo acoso permanente en contra de este niño. Pero es terrible y hay cosas que surgen porque el nivel de xenofobia que se ha creado por mucha gente de mala voluntad en el Perú contra los venezolanos es lo que de alguna forma motiva a que surjan episodios realmente muy lamentables. Bueno, vamos con algunas otras notas, no tienen que ver con Venezuela, pero son importantes dentro de lo que es el segmento internacional. Comencemos por el tema del Hotel Saratoga que explotó en La Habana, Cuba, en La Habana Vieja. Bueno, ya el número de víctimas ha subido de forma, pasan de 35, incluso algunas cifras por allí hablan de que habría llegado a 40 ya el número de personas fallecidas, se está en proceso, o las autoridades están en el proceso de la movilización de los escombros, porque se piensa que hay personas atrapadas en un sótano en la parte más baja del edificio. En ese sentido hay que estar muy pendientes. Otra información, pero esta viene del Ecuador. Bueno, se trata del resultado hasta ahora o el balance que presentan las autoridades sobre un motín carcelario que ha dejado 43 reclusos muertos. Allí hubo de todo, desde agresión con armas blancas hasta disparos. Encontraron las autoridades, dicen, ametralladoras, balas, armas largas, pistolas. Desastre total. Ha habido una serie de motines en el Ecuador que ha dejado un saldo en varias oportunidades, ha ocurrido en varias ocasiones, hasta de más de 400 muertos, y se hace el inventario de en cuántas cárceles han ocurrido estos hechos de violencia. Hay versiones contradictorias sobre si existen todavía más de 100 fugados en medio de la confusión. Después decían que eran 40. Las autoridades dicen que han recapturado 112, pero el tema está allí presente, ¿no? Algunos permanecen en fuga al parecer. Otra información importante en el segmento internacional, bueno, es que hay muchas, ¿no? Hay un pronunciamiento, por ejemplo, del encargado de... Esto sí tiene que ver con Venezuela. Del encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, pero con sede en Colombia, James Story, quien está solicitando la libertad de los ciudadanos estadounidenses detenidos desde 2017 en Venezuela. Recientemente son los ejecutivos de Citgo. Recientemente se puso en libertad a uno o dos de ellos, pero hay, por cierto, ayer denunciaban sus familiares que uno que está en el SEBIN estaría en una condición seria, muy crítica, porque tendría que realizarse una operación de columna vertebral y está en una situación delicada. Sobre esto no se ha dicho nada hasta ahora. Bueno, Story decía, está pidiendo la libertad, seguramente habrá un proceso de negociación en ese sentido para que puedan retornar a los Estados Unidos. Pero también hay otra información, ya que mencioné Estados Unidos, que tiene que ver con el tema del aborto. Hay movilización y confrontación entre demócratas y republicanos. Bueno, en deportes hay otras notas importantes, la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Ya se confirma que Erling Haaland, uno de los grandes delanteros del fútbol mundial, va a jugar definitivamente en el Manchester City. Ayer pudo realizar su examen médico que le haría jugador del Manchester para la próxima temporada. Vamos con los titulares para complementar todo esto que hemos tratado de resumir apretadamente. Hay muchas notas en el día de hoy. Bueno, comencemos. Según especialistas, la caída mundial de criptomonedas no afectará a la economía venezolana. Quizás solo aquellas personas que generen transacciones con el llamado Bitcoin.
Seguimos en alerta la diócesis de Guarenas ante colapso parcial del techo del santuario diocesano Nuestra Señora de Copacabana. Continuamos. La Fiscalía inició una jornada de supervisión sobre los llamados cuida carros en al menos 2 estados del país. Esto luego de un episodio de violencia, ha habido varios en realidad, registrado en Valencia entre uno de estos sujetos y un conductor que pues no le pudo entregar la propina y lo golpeó, una persona mayor además. En tema internacional, en Haití, un autobús que transportaba 8 ciudadanos turcos fue secuestrado a las afueras de Puerto Príncipe. Hay algunas versiones que hablan que son 12. En el espacio de la entrevista estará con nosotros Luis Vicente García, gerente general de Berancham, a propósito de un evento sobre perspectivas sociales y responsabilidad social del empresariado. Y al final, arte y espectáculos. Gerard Piqué revela por qué no quiere casarse con Shakira. Bueno, amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter. Pues usando la etiqueta numeral Primera Emisión, vamos con los titulares de la prensa nacional, prensa regional, informe de los corresponsales, la información internacional, lo que va llegando en forma paulatina pues a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 10 de mayo de 2022. Ya todo el equipo del noticiero Primera Emisión está listo para recorrer junto a ustedes las noticias más destacadas de la jornada. Señor Salmerón, ¿cómo amanece usted? Hola Gaudí, saludos a todos nuestros televidentes y bueno, en especial también a quienes nos sintonizan a través de nuestras distintas plataformas, nuestra página web www.televen.com y también a través de nuestra cuenta en Instagram @el_noticiero Televen. Comenzando, vamos a reiterar la información que les diéramos el día de ayer sobre la situación de la Avenida Libertador. Ya tenemos unas imágenes allí que nos van a colocar para que ustedes puedan ver los trabajos que se están realizando en la parte inferior de esta importante vía de la ciudad capital. Está totalmente cerrado el paso por la parte inferior de la Avenida Libertador en sentido oeste-este. Y la opción pues es utilizar la parte superior de esta arteria vial para poder desplazarse hacia sus diferentes destinos. No hay una información precisa de hasta cuándo van a durar estos trabajos que se están realizando. Por lo pronto pues estaremos muy pendientes a ver qué dicen las autoridades en cuánto podría restablecerse el tránsito por esta importante vía de nuestra ciudad capital. Bueno, también hay que decir que en el municipio Baruta hay varias zonas donde están haciendo trabajo de reparación de algunas vías. Ven ustedes que están las máquinas raspando allí las vías y también colocando el asfalto. Así que a los conductores, por supuesto, a estar muy atentos también con esta situación porque esto genera algo de retraso. Hay que tener cuidado para preservar los cauchos. Los amortiguadores. Sí, todo eso. Entonces, por supuesto, a tener precaución, sobre todo si salen en horas de la madrugada o llegan a su casa en horas de la noche porque está todo oscuro. Sí, señor, y además que con esta lluviecita se hacen como unas lagunitas que uno no sabe que hay debajo, así que ir con mucha precaución. Sorpresa, sorpresa. Sí, señor. Bueno, amigos, dicho esto, vamos a pasar a revisar diarios de circulación nacional. De inmediato. Iniciamos revisando la portada del diario 2001. Ellos abren con un reporte especial que han preparado y dice: piratería y plagio tumban empleos. Dice el sumario que expertos señalan que el robo de la propiedad intelectual, como hacen delincuentes con las revistas hípicas, esto lo tienen entre paréntesis, afecta las ventas y reduce miles de puestos de trabajo directos e indirectos. También reseña esta portada: el pago móvil muere en algunos bancos. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Usuarios en redes sociales se quejaron de la inactividad de la plataforma para hacer transacciones. Más abajo, el gobierno revisa con lupa la actuación de la policía. Ejecutivo reconoce vicios en el sistema de justicia. Con fotografía, plata segura en el hogar. Vamos a ver de qué va esto. Lo dice: la planta del dinero es la favorita entre las matas para adornar la casa, pues según la creencia popular augura prosperidad. Las rosas figuran en las ventas de los comerciantes de viveros también. Bueno, ¿usted ya tiene su planta del dinero en la casa? No. Tengo una de cebollín que no sé si sirve. Usted no sabe si eso se llama prosperidad, no sé, pero allí la tiene. Pero sí para cocinar. Claro, para condimentar, sí.
Bueno, ya terminó allí con el 2001. Sí, señor, Ah, claro, muy con bien. la planta del dinero. Bueno, a ver si nos mandan una o nos dicen cuál es para tenerla, ¿no? Bueno, dice acá en este reporte que es la más vendida en viveros. Y allí tienen una fotografía, hay que ir al vivero y Y preguntar. preguntar, sí señor. Sí. Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones, en este caso en la página web del diario El Universal. Hay información en el tema político. Diosdado Cabello dice que el diálogo nacional propuesto por el presidente Maduro está vigente. Como ustedes saben, él es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y aseguró que el partido avanza en la renovación de sus estructuras a nivel nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales. Esto para consolidar la revolución. Además, recalcó que en cuanto a las vicepresidencias territoriales se acordó que sean por estados y que estará al frente un solo dirigente por cada estado que corresponda. Vamos a revisar otro tema, en este caso vinculado a lo que son las lluvias en la ciudad capital. Hubo un pronunciamiento el día de ayer de la Alcaldía Libertador. Ellos se preparan para la atención oportuna de emergencias por el tema de las precipitaciones. En el caso del Distrito Capital, los representantes de la Comisión de Vialidad, Seguridad Ciudadana y Ecosocialismo del Consejo Municipal aseguraron que desde ya están trabajando en temas de prevención en las 22 parroquias del municipio Libertador, esto con el fin de evitar daños mayores, sobre todo en las zonas más vulnerables. Veamos ahora qué trae la portada del Nacional para este día. Ellos titulan: interceptan en México a otros 55 venezolanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Dice el antetítulo que en un mismo día y en distintos operativos. También reseña la nota que el Instituto Nacional de Migración informó que rescató a 1.608 personas de varias nacionalidades, una acción con la que evitó que fueran víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos durante el tránsito por territorio mexicano. Reseña el Nacional también en su portada: el Papa evita recibir en el Vaticano al presidente de Argentina. Dice el antetítulo que el mandatario tampoco podrá reunirse con Macron. Más abajo con fotografía: más tiempo para el impuesto al dólar. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, señaló que necesitan al menos 60 días más para que los afiliados puedan aplicar en su totalidad el impuesto a las grandes transacciones financieras. Las opiniones sobre el impacto económico de las sanciones siguen divididas, es otro titular. 25 años después de ganarle al ajedrez, la máquina sigue necesitando al humano. Un reporte especial que prepara este diario. Y avanza la recuperación. Allí tienen la fotografía. Y se reseña que ya el interior del centro comercial Sambil La Candelaria luce limpio, los pisos brillan y las escaleras mecánicas funcionan. Amigos, vamos a revisar noticias de últimas noticias. En este caso, las que están en su página web. Incautaron 401 panelas de droga. El Ministerio Público fue notificado de los procedimientos en la avenida Guajira, a la altura de la urbanización Lagomar en Maracaibo, esto es en el estado Zulia. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana retuvieron a un yutón perteneciente a la empresa Carbozulia. En el mencionado vehículo localizaron 360 panelas de marihuana que sumaron 176 kilos. En ese procedimiento detuvieron al chofer de esa unidad, Flavio Antonio Quintero Morales, y al supervisor de la mencionada empresa, Hermes Daniel Alleine. Y en el punto de atención al ciudadano que administra la Guardia Nacional Bolivariana en Taborda, esto es Puerto Cabello, estado Carabobo, detuvieron a Will Henry Anthony Villalobos, Rodimer Jesús Carpio Castillo y Yaiquerí del Valle Carpio Castillo. A estas personas les incautaron 41 panelas de marihuana que transportaban en su vehículo. Iban desde el estado Falcón hasta Tocuyito en el estado Carabobo. Otro tema del portal del diario Últimas Noticias dice lo siguiente: Aerolínea Dominicana iniciará operaciones en Venezuela. Se trata de la aerolínea Sky High. Ella anunció que iniciará operaciones en el país, cubriendo las rutas Caracas, Maracaibo, Valencia y por la mar. Refirió que el próximo 16 de junio iniciará sus vuelos a Valencia 2 veces por semana, jueves y sábado. Ese mismo día hará lo propio con la ruta a la isla de Margarita, que contará con 2 frecuencias semanales, jueves y sábado. Veamos ahora qué tiene la portada del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Abren edición con béisbol. Dice: criollos a la lomita. Reseña el sumario que Jesús Luzardo, Antonio Sensatela, Martín Pérez serán abridores hoy. El primero con Marlins ante Cascabeles, el segundo junto a Rockies frente a Gigantes, mientras que el último se medirá a Reales.
Más abajo, Haaland al City, dice, el delantero noruego es esperado con los brazos abiertos en las filas del actual monarca de la Premier League que dirige Pep Guardiola. Bueno amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Amigos, vamos a iniciar revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del diario Avance. Este periódico es del estado Miranda. Su titular principal dice: un policía en aprietos. Entre la vida y la muerte se debate un hombre de 35 años tras recibir 2 disparos de parte de un funcionario de Polisalias durante un altercado que se registró en Carrizal. El efectivo, que estaba de civil y que se encuentra de vacaciones, huyó del sitio luego del suceso. También acá en esta portada señalan lo siguiente: ojo pelado con las lluvias, quebradas, alcantarillados y torrenteras son inspeccionados por funcionarios de Protección Civil Carrizal para evitar emergencias producto de las precipitaciones. Veamos ahora qué trae El Oriental, que circula en Monagas. Crece contaminación sónica en el centro de Maturín. Reseña que muchos comerciantes del centro de Maturín utilizan cualquier tipo de recursos para llamar la atención de compradores y así mejorar las ventas, pero en los últimos meses el ruido causado por cornetas o volumen muy alto genera malestar no solo en las personas que trabajan cerca de estos lugares, sino también a los transeúntes. Más abajo, vandalizan acueducto Amaná-Maturín. También se reseña cambio climático afecta a los páramos merideños. Inician en Monagas campaña para enseñar a estudiantes cómo actuar ante un sismo. También tenemos como titular en esta portada: Fuerza Armada Nacional Bolivariana detecta 52 panelas de marihuana Tancol en Mérida y Carabobo. En internacionales se eleva a 34 los muertos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Y de vuelta a Maturín, el tema sucesos: Polimonagas desmanteló en Maturín banda de proxenetas, las Mami Chulas. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo. Titular principal: Asamblea Nacional acelera ley de convivencia pacífica escolar. Debido al aumento en casos de bullying en las escuelas, el diputado Enrique Ramos informó que iniciará la próxima semana una consulta de este reglamento en todas las instituciones educativas públicas y privadas. Explicó que se busca impulsar la tolerancia y reforzar los valores. Hay otros temas en esta portada. Uno internacional: 44 muertos y 220 fugados. Esto ocurrió el día de ayer en la cárcel de Ecuador. Un tema de sucesos de nuestro país: mató a su jefe, lo descuartizó y guardó el cadáver en un freezer. Vamos a revisar otras informaciones. Bancos reportaron caída de las operaciones de pago móvil y productores de caña de Carabobo piden reactivación de financiamiento. En el tema de arte y espectáculo titulan: Sabroso, Oscar de León dará concierto en Valencia. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a iniciar nuestro recorrido en el estado Anzoátegui. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús Albino y le damos los buenos días. Adelante. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde Puerto Píritu en el estado de Anzoátegui, ya que los pescadores solicitan se realice el saneamiento de las zonas que han sido afectadas por derrames de petróleo provenientes del criogénico José Antonio Anzoátegui de Barcelona, debido a que esta situación los afecta severamente en sus funciones y en sus artes de pesca. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Bolívar, donde habitantes exigen a las autoridades locales inicien un plan de recolección de desechos lo más pronto posible. Ellos también denuncian que el aseo urbano ha dejado de pasar por distintos sectores de la ciudad, ocasionando esto una gran contaminación ambiental y distintas enfermedades. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de la ciudad de Barquisimeto
Fran Sánchez informó que estiman que se regularice la prestación de este servicio en las próximas 48 horas, esto debido a la escasez de gasoil que ha tenido la entidad. Importante mencionar que el representante de la alcaldía local detalló que próximamente se activarán las 33 compactadoras que dependen de la otra empresa de recolección de basura privada que actualmente presta sus servicios acá en Barquisimeto. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información de que el 60% de las atenciones médicas de los municipios frontera con Colombia se realizan en el país vecino. Esto debido a la solicitud de los mismos familiares y de los pacientes, porque en el hospital Samuel Darío Maldonado del municipio Bolívar tienen ya 10 años sin el servicio quirúrgico. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado de La Guaira informándoles sobre la detención de un adolescente por intento de patricidio. La información la dio a conocer la policía de La Guaira, quien precisó que un adolescente de 16 años esperó a que sus padres se acostaron a dormir en la residencia Suite Caribbean en Tanaguarena y permitió la entrada a la vivienda de un amigo de 18 años, quien sin pensarlo 2 veces le clavó una puñalada en el cuello al padre del menor de edad. Afortunadamente, ambos fueron detenidos por funcionarios de la Policía Regional y presentados ante el Circuito Judicial Penal de La Guaira, que decretó privativa de libertad. Buenos días, amanecemos en el estado Sucre, en la calle donde los profesores de la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos, Monseñor Oscar Romeros, llegaron desde el estado Mérida a Cumaná para fomentar la cultura de paz en el Colegio Belén María de San Juan de Macarapán. El coordinador de esta cátedra, Walter Trego, señaló que tienen presencia en 3 estados del país y cuentan con más de 100 voluntarios. Esta cátedra tiene presencia en el país en los estados Anzoátegui y en el estado Sucre, en las ciudades de Carúpano y Cumaná. El propósito de esta cátedra es fomentar la cultura de paz y que la ciudadanía se empodere de herramientas para resolver problemas sin caer en el conflicto. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Nos comparte la hora, por favor? Cómo no, son las 6:40 de la mañana. Vamos a la pausa en la próxima parte. Prensa Internacional, reporte del tiempo y mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Bueno, llegó el momento de hacer la revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Ecuador con la portada del diario Expreso. Ellos abren edición con el tema carcelario. Angustia por 43 reos muertos y miedo por los 100 fugados. El traslado del líder de una banda descalabra a la cárcel de Santo Domingo. Más abajo, un reporte especial que ha preparado este diario. En la edad de experimentar, pesa más el miedo. Vamos a revisar ahora la portada de Diario Libre. Circula en República Dominicana, titular principal, caso David de los Santos, retrata irrespeto a los derechos humanos. Fueron varias las faltas cometidas en la muerte del joven. Miriam Germán Brito las califica como una cosa bárbara. El ministro del Interior acude ante el Congreso Nacional. Este caso relata la muerte de David de los Santos, un profesor de educación física de 24 años, quien fue detenido, introducido dentro de una cárcel y según la información que se maneja fue asesinado por las personas que estaban dentro de la celda. Veamos ahora qué trae el Observador de Uruguay. Impuesto de COSEA, la basura confronta a la Intendencia de Montevideo con industriales. Es el principal titular. Más abajo, con fotografía, el tema deporte. Se aferran a las matemáticas. Nacional trepó al 4º puesto de apertura al ganarle 1-0 a Fénix. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Nación. Circula en Paraguay. Denuncian caso de otro menor abusado en colegio de Lambaré. El Ministerio de Educación de ese país podría clausurar la institución. La Fiscalía estudia más denuncias sobre abuso sexual en niños que pudo haber ocurrido dentro de este colegio privado. La fiscal no dio más detalles, pero afirmó que serán investigadas. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan lluvias con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Llanos Occidentales y Cojedes.
El resto del país estará parcialmente nublado. Ciudad Bolívar parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. Los Teques parcialmente nublado, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 30. Guanare parcialmente nublado, temperatura mínima 36 grados centígrados y máxima 26 grados era la mínima y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, vamos a hacer revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Comenzamos con una denuncia que nos hacen desde San Antonio de los Altos, la comunidad de Pacheco. Dice que tienen 6 años sin servicio de CanTV y sin servicio de internet. También revisamos lo siguiente, nos dice Esperanza: buenos días habitantes del estado Táchira, queremos saber el porqué de tanto racionamiento de electricidad. Bendita nos señala que vive en Guarenas, en la urbanización Los Girasoles, y tienen desde hace varios días sin servicio de CanTV. Adriana López envía saludos de buenos días, Talle Castro también. Carlos Fernández con Z está ya preparando el desayuno, ahí tienen sus 3 arepitas, y por acá nos envían este otro sanduchito con un juguito de naranja o de parchita. Allí lo podrán ustedes observar en breve. Bueno, para compartir con todo el equipo. Sí, señor. Carlos Fernández, pero nuestro Carlos Fernández acá en el estudio, con ese. Con ese sin acento en la A. Veamos qué tendremos en la próxima parte. Bueno, resumimos titulares que se desarrollarán ya con precisiones al retorno de una pausa que haremos en breve. Bueno, una información que ha trascendido interesante porque fue un secretario de Defensa de Donald Trump quien dijo que en el año 2019 Trump llegó incluso a plantearse la posibilidad de una incursión militar en Venezuela, ¿no? No hemos visto todavía ninguna respuesta de la parte oficial, pero eso lo dijo en un programa de televisión en los Estados Unidos, el famoso programa 60 Minutos de la cadena CBS News. Así que importante saber qué pueda surgir en el día de hoy. Buena información sobre Ucrania. Evidentemente había un nivel de expectativa por conocer qué iba a decir Putin en un breve discurso a propósito del 9 de mayo, el día de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Hubo el desfile militar, hizo sí referencias a lo que fue el ataque preventivo, no habló de guerra total en Ucrania, dijo que la OTAN tenía un plan junto con los ucranianos para perturbar pues a Rusia. Justificó sencillamente la intervención militar en ese sentido y dijo que el gobierno ucraniano estaba preparando una agresión e incluso con el propósito de tener armas nucleares. Bueno, en fin, ¿qué tanto de verdad y qué tanto de propaganda no hay en todo esto? Bueno, el tiempo lo dirá. Información nacional. El Banco Central de Venezuela dio a conocer las cifras de la inflación del mes de abril. Estuvo en 4.4%. Se elevó la inflación si se compara con el mes de marzo, de acuerdo al propio organismo emisor. También la inflación acumulada fue de 16.3 entre enero y abril de este año y 222,3%. Es la inflación anualizada entre abril 2021 a abril 2022. También otras notas importantes que destacan dentro de la agenda en lo nacional, un pronunciamiento de parte de factores internacionales, acá en el país, de la Unión Europea concretamente, solicitando la reanudación de conversaciones dentro del esquema que se manejó en México. Eso quedó suspendido, el gobierno ha anunciado que sencillamente se realizarán en forma gradual y con la participación de otros actores sociales y políticos. También una información que surgió en voz del encargado de negocios para Venezuela de los Estados Unidos, pero con sede en Bogotá, James Story, solicitando la libertad de los ejecutivos de Citgo. Uno de ellos está en situación crítica en el SEBIN. Al parecer tiene que realizarse una operación de emergencia.
En temas internacionales tenemos, por ejemplo, lo ocurrido en el Ecuador, 43 muertos, informaciones contradictorias, hablan de más de 100 fugados aún. Algunos dicen que se han recuperado o se han recapturado, pues buena parte de ellos. También, bueno, lo de La Habana sigue subiendo el número lamentable de víctimas por la explosión, al parecer, de gas. Eso ocurrió el día viernes, pero se ha extendido en los días que siguieron. En Estados Unidos, debate se intensifica sobre un borrador que el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos maneja para sencillamente desmontar una ley del año 1973 que autoriza el aborto, contradicciones entre demócratas y republicanos. Deportes, bueno, los venezolanos en las grandes ligas, su actuación, definitivamente ya se conoce que el famoso Erling Haaland, un muchacho que juega en la liga alemana, se va a jugar ahora con el Manchester City. Ayer se realizó el examen médico y al parecer lo ha, pues, pasado sin mayores contratiempos. En el espacio de la entrevista conversaremos con Luis Vicente García, gerente general de Benanchan, y cerraremos como de costumbre con arte y espectáculos. Al retorno, los detalles de las notas informativas con Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días. Claro que sí, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos listos para los detalles de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Adrián. Buenos días, Héctor. Buenos días, señores televidentes. Buenos días, compañeros. Un gusto, como siempre, acompañarles. Vamos a una pausa aquí en la primera emisión del Noticiero en Minutos. Venimos con las noticias. La caída mundial de las criptomonedas no afectará a la economía venezolana. Solo aquellas personas generen transacciones con el Bitcoin. Así lo dio a conocer el economista Issachar Tanger. El 8 de noviembre de 2021 el precio del Bitcoin llegó a $68.000, su máximo histórico. Este lunes su valor era de solo 32.800, al menos un 50% de caída. Eso como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y las medidas económicas impuestas por el presidente Vladimir Putin, que buscan bloquear el minado e intercambio de las cripto. Para aquellas personas que hacen pago de dichas transacciones o de dichas operaciones a través de criptomonedas. Sí afectaría, y también para el comercio interno. Por lo menos hay mucha gente que se respalda cambiando bolívares por monedas estables. No tiene ningún impacto en el precio, a menos para el consumidor final, que quizás podamos ser tú y yo en el tema de, mira, voy para un automercado, el precio, eso no va a impactar. En quien sí puede impactar es en la persona que tiene que realizar la búsqueda de criptomonedas para hacer pagos en el extranjero, quizás las comisiones que te cobran por esa transacción financiera. El economista Tanger agregó que las comisiones por transacción, que estaban de 2 a 4%, pasaron de 3 y el 5,5%. Las criptomonedas se respaldan en la confianza y no en un valor determinado. Es por ello que el petro no se ha visto afectado por la caída del Bitcoin. El valor del petro lo determina otra política que no es el valor internacional del petróleo. Pero a su vez, cada petro está respaldado por petróleo que tenemos debajo del suelo venezolano. Pero su valor como tal no lo determina el valor del barril de petróleo. No está anclado a la incertidumbre del mercado, simplemente está anclado a un precio fijo. La recomendación es a tener paciencia, estudiar el mercado para respaldar su dinero o invertir en criptomonedas. Tome en cuenta que estas tienen tendencias a estabilizar su valor o aumentarlo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad aquí en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Desde 1983, cada 10 de mayo, se celebra en Venezuela el Día Nacional del Artista Plástico en conmemoración al nacimiento de Armando Reverón, uno de los pintores más relevantes del siglo XX. Durante este día, museos, galerías y demás instituciones culturales llevan a cabo actividades en reconocimiento a quienes transmiten pensamientos, sentimientos y emociones a través del arte.
La diócesis de Guarenas está en alerta ante el colapso parcial del techo del santuario de Nuestra Señora de Copacabana. Aunque el incidente no causó lesionados, dejó en evidencia el grave daño que sufre la infraestructura del templo. La iglesia de Nuestra Señora de Copacabana fue erigida en 1621 y cuenta con una remodelación en la década del 50. Por segunda ocasión y con 6 meses de diferencia, parte del techo colapsó durante un concierto de la Orquesta Sinfónica de Guarenas. No hubo heridos, pero obliga a una revisión de la infraestructura. Estuvo en medio del concierto, se desplomó parte del techo del machembrado de la nave central en nuestra iglesia catedral. Con las medidas de bioseguridad, en el templo se atienden a unos 300 feligreses, aunque el número podría variar después de que se concreten inspecciones en los más de 500 metros cuadrados de edificación, en el que se evidencian fuertes filtraciones en las naves laterales, la fachada lateral y el campanario. Las tejas de la iglesia, uno de los principales problemas. Se rodaron, al parecer no está bien ubicado el pegamento que la sostiene, y por allí cae el agua de la lluvia, y a propósito, bueno, que ya han entrado con esta vaguada la época de las lluvias, ha empezado a impactar en el techo y bueno, se filtra considerablemente la estructura interna. Además, existe una infestación de termitas y polillas que se ha intentado atacar con fumigaciones realizadas con ayuda de los feligreses y donaciones. Asimismo, se evidencian daños en el salón parroquial que es utilizado para catequesis. Esto como consecuencia del vencimiento del manto asfáltico y las antenas de una empresa de telecomunicaciones. Para la parroquia se hace difícil afrontar las reparaciones de manera unilateral. El presupuesto es aún indeterminado, por lo que no descartan aumentar las medidas para resguardar a los asistentes a las misas. Sabemos que es un monto sumamente elevado y bueno, dadas las condiciones económicas en las que nos encontramos, esos montos arriba incluso a una moneda extranjera, la divisa, que para nosotros se nos hace un poco cuesta arriba y difícil con ingresos propios poder cubrir. La Catedral de Guarenas no ha sido decretada oficialmente como patrimonio, sin embargo es considerada así por toda la comunidad y se espera que las autoridades también se aboquen a este rescate, tomando en cuenta que próximamente vienen las fiestas de San Pedro y es cuando más feligreses acuden a este templo. Mardola Prin, Televen. La ONG católica Cáritas de Venezuela alertó que en el país se registran casos graves de desnutrición, especialmente en niños. El sistema de monitoreo del organismo arrojó que para noviembre de 2021 al menos un 23% de bebés menores de 6 meses presentaron un cuadro de desnutrición aguda. A su vez determinó que 28,1% de los niños de 5 años de edad tienen retraso en su crecimiento. De acuerdo con los datos del informe, los casos más graves de desnutrición fueron evidenciados en los estados Zulia, Portuguesa, Miranda y Apure. Cambiamos de tema. El presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Nicola Furnari, aseguró que es de suma importancia que se implementen medidas que permitan al sector tener acceso a créditos a través de la Banca Nacional. Furnari comenta o asegura que muchas empresas turísticas necesitan capital para poder optimizar sus servicios, por lo que hace un llamado al Ejecutivo Nacional para que se tomen acciones económicas que beneficien al gremio. Por otra parte, afirmó que la apertura de nuevas rutas aéreas representan cambios positivos, ya que dará al país un crecimiento en el ámbito turístico. Furnari recordó que el 31 de mayo y el 1 de junio se llevará a cabo la feria anual del sector de viajes, que contará con más de 60 expositores que ofrecerán sus productos. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, arribó este lunes al territorio nacional. Aseguró que su visita tiene como objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Venimos para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. También estamos aquí para apoyar al presidente institucional Nicolás Maduro y la Unión Cívica Militar del pueblo venezolano. Ese pueblo que, al igual que el pueblo cubano, ha estado bloqueado, ha estado presionado, pero que ha optado por ser un pueblo libre, un pueblo independiente, un pueblo con criterio propio. Estaremos trabajando, cooperando, fortaleciendo estos lazos de amistad, buscando nuevas maneras de fortalecer intereses mutuos para ambos países, y estaremos muy contentos de compartir todos estos días con ustedes y reiterar el saludo al pueblo venezolano.
Durante su discurso, el diplomático cubano agradeció al Estado venezolano por las muestras de solidaridad ante la explosión que se produjo en el Hotel Saratoga, ubicado en La Habana, el pasado viernes 6 de mayo. Cabe acotar que a su llegada al país, Marrero fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el viceministro de Relaciones Exteriores para el área del Caribe de Venezuela, Raúl Licausi. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 15 nuevos casos de COVID-19, 12 de origen comunitario y 3 importados. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 5 estados del país. La entidad con mayor cantidad es Barinas, con 6 contagios activos en 2 de sus 12 municipios. Le siguen La Guaira y Carabobo con 2 casos respectivamente, mientras que los importados son 2, uno procedente de Panamá y otro de Turquía, todos con entrada por La Guaira. Durante este lunes no se registraron fallecidos, por lo que la cantidad de decesos en nuestro país se mantiene en 5.709 y desde el inicio de la pandemia 522.760 personas han contraído la enfermedad. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de Twitter. El ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, sostuvo una reunión con autoridades del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas con el objetivo de revisar las estrategias de los funcionarios que asisten a la labor de la Fiscalía. Una revisión de todo lo que significa los avances que han venido alcanzando este gran cuerpo de seguridad ciudadana para la investigación penal. Y por supuesto también revisando los temas de capacitación de nuestros funcionarios policiales para fortalecer, seguir fortaleciendo las competencias en materia de derechos humanos, en materia de la actuación policial. Cabe destacar que es importante que precisamente el CICPC creó la oficina para las inspectorías y otras para la revisión de los desvíos de la actuación policial. Igualmente nosotros desde el Viceministerio de Investigación Penal de este Ministerio, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, estamos avanzando también en lo que significa el fortalecimiento del despliegue y protección del pueblo venezolano en todo el territorio nacional. Ceballos señaló que se encuentran trabajando en una reforma del sistema de justicia que erradique la corrupción en el país. Esto ante los diversos casos que se han registrado de vicios tanto de funcionarios fiscales como en magistrados en todo el territorio nacional. La Fiscalía Nacional inició una jornada de supervisión en torno a los llamados cuidacarros en al menos 12 estados del país. Esto sucede tras el episodio de violencia registrado en Valencia entre uno de estos sujetos y un conductor que se negó a darle propina. La Guaira está incluido en este despliegue que inició el pasado jueves y que hasta ahora ha dejado al menos 13 cuidacarros detenidos por presentar registros policiales, 10 de estos en el estado Lara. Con lo que dijeron ellos, bueno, pueden seguir laborando, pero más no cobrar ningún tipo de tarifa, ni tampoco salirle con tantos problemas o buscando sus problemas uno para no nos agarren y nos saquen definitivo. Además de aclararles que no pueden tener tarifa fija, los fiscales los conminaron a retirar los conos de las vías públicas y a evitar hechos violentos. La mayoría de estas personas se dedican a este oficio por estar desempleados y tener más de 50 años. ¿Por qué? ¿Dónde me han atrapado si ya tengo 62 años? Prefiero estar aquí. Para los conductores guaireños, estas personas no cumplen con cuidar carros, solo colaboran al momento de que estos van a estacionarse. Asimismo, consideran que muchos se creen dueños de las vías del país. En realidad ellos no cuidan carros, ellos están ganando su plata ahí estacionándose, pero si te roban ellos no te van a pagar reproductor ni nada. En realidad en ningún lado, ni en ningún sitio del país tú te puedes estacionar, porque si te estacionas en un supermercado, te estacionas en una panadería, tienes un cuidador de carro. Si no lo tienes para un sencillo, para pagarlo, mira, no puedes volver a ir porque es capaz que te pichen un caucho. Es importante destacar que previo al despliegue de los fiscales del Ministerio Público, estos cuidadores tenían una tarifa de entre 5 bolívares y $1 por cuidar carros. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. La imprudencia y la ingesta de alcohol presuntamente fueron los detonantes de una triple colisión de vehículos en el estado de Anzoátegui que dejó como saldo una joven muerta y 6 lesionados, entre ellos su hijo de 2 años, cuando celebraba el Día de las Madres.
El suceso ocurrió a las 3:20 de la madrugada de este lunes. Tuvo lugar en la ciudad de El Tigre, específicamente en la carretera Negra La Flin, frente a un bodegón donde se encontraban reunidas varias personas a orillas de la vía ingiriendo bebidas alcohólicas. Según el relato de uno de los heridos, Carlos Jiménez, de 19 años, quien conducía un Mitsubishi Glee, supuestamente se le fueron los frenos al vehículo y terminó estrellándose contra un Chevrolet Corsa, que al parecer estaba mal estacionado en la vía. Esto supuestamente además ocasionó que perdiera el control del carro y se estrellara contra una moto, cerca de la cual estaban varias personas que resultaron heridas, entre ellas Nejilblén Genavi Medina de García, de 29 años, quien murió pocos minutos después de haber ingresado al Hospital del Tigre. También resultó lesionado su hijo de 2 años y otras 5 personas, entre ellas un oficial retirado y un funcionario de la Policía Municipal de Simón Rodríguez. Es de resaltar que a todos los adultos lesionados les detectaron posible intoxicación etílica. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Vamos entonces al estado Trujillo. Este lunes falleció una niña de 5 años luego de que el pasado 12 de marzo tuviese que ser hospitalizada de emergencia tras haber ingerido un refresco presuntamente envenenado. La madrastra de la niña se mantiene bajo custodia policial en el Centro de Detención Preventiva de la Fuerza Armada en el estado Trujillo, tras ser acusada de colocarle algún tipo de producto al refresco que generó que la pequeña tuviese que recibir asistencia médica en el Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera y posteriormente fuese trasladada al Hospital Militar de Caracas, donde se mantuvo 2 meses en cuidados intensivos hasta que falleció. En el estado Táchira inició el plan de prevención contra el acoso escolar, así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarea William Saab, a través de su cuenta en Twitter. Saab informó que el plan comenzó en el colegio Juan 23 del municipio San Cristóbal y que esperan abordar 63 escuelas de la entidad para sensibilizar alrededor de 2.600 estudiantes, con la finalidad de reducir los índices de violencia en las escuelas del país. Continuamos con más información. Debido al estado de emergencia por la temporada de lluvias, el Consejo Municipal de Caracas creó una brigada de inspectores para atender los problemas que puedan suscitarse en las distintas parroquias de la capital. 35 inspectores iniciarán en esta primera fase. El objetivo es llegar a un mínimo de 430, quienes los irán preparando en las diferentes comunidades de Caracas. La idea es que se sigan desarrollando, se sigan preparando con todos de igual manera el equipo del Consejo Municipal, pero también ellos se están preparando para dar estos talleres de igual manera en las 22 parroquias con nuestros cuerpos organizados, sistemas de fuerza y aquellos que quieran fortalecer el beneficio a nuestra ciudad. Siempre estamos hablando de que es para Caracas, estamos hablando que es para los capitalinos y bueno, en estos momentos, en tiempo de lluvia, bueno, nosotros estamos desplegados. Además de denunciar a los entes competentes el problema que pueda generarse en una comunidad, los inspectores tienen la misión de educar y concientizar a los habitantes. Vamos a visitar en 15 días 123 torrenteras que son las que están en la primera fase. Hay un trabajo de alcantarillas también que se está comenzando a hacer porque hay inspecciones de las diferentes comisiones que se han levantado y que están en manos, por supuesto, de cada uno de los órganos del Estado para comenzar a hacer la limpieza de estas alcantarillas y en cada espacio de la comunidad concientizar a esos vecinos y a esos líderes del cuidado que deben de tener y de la prevención para este tema. Para nosotros la formación es de vital importancia porque nosotros estamos para ir de la mano con la ciudad y con la comunidad. Los inspectores empezarán a recorrer las distintas parroquias de la capital a partir de este miércoles. Manuel da Silva, Televen. El alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, anunció que en conjunto al Instituto de Tierras apoyarán proyectos para el ciclo de siembra ante la llegada del periodo de lluvias. Señaló el burgomaestre que sembrarán maíz, caña de azúcar y fortalecerán la producción de café en el municipio capital del estado Lara. Venimos trabajando ya en el plan de siembra, llegada a las lluvias, sobre todo algunas hectáreas para la producción de maíz en el municipio de Iribarren, retomar el rubro de la caña de azúcar, que es una de las fortalezas anteriores que existían en el municipio, y también, bueno, fortalecer el tema del café, que como ustedes saben, pues se está realizando la Feria Internacional del Café, donde el estado Lara ya ha sido certificado como el primer productor de café. Entonces también en el caso del municipio de Iribarren somos el 7º municipio productor de café. Eso, bueno, nos exige a nosotros y nos demanda también
una política de acompañamiento. Por otra parte, el burgomaestre sostuvo que desde la empresa Abastecer cosecharon más de 4.000 kilos de tomates, los cuales serán distribuidos próximamente por esta empresa en comunidades vulnerables con un descuento del 50%. Vamos a cosechar tomate de una de nuestras casas de cultivo. Estamos hablando de un esfuerzo que venimos haciendo para garantizar también que desde estas casas de cultivo se pueda distribuir algunos de estos rubros de manera directa, sin intermediarios, a través de la bodega móvil que tiene nuestra empresa Abastecer. Por último, el alcalde anunció que recibieron un lote de ganado ovino y caprino, el cual prepararán para próximamente abrir la primera tienda de productos derivados de la leche de cabra. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Nos centramos ahora en el estado Nueva Esparta. La alcaldía y el Consejo Municipal del municipio Marcano celebraron una sesión solemne en conmemoración al aniversario 206 de la llegada del libertador Simón Bolívar al puerto de Juan Griego. En el evento, la autoridad municipal presentó el informe de sus 100 primeros días de gestión. Celebrando la entrada de Bolívar hace 200 años en unión cívico-militar, así como lo hizo Bolívar en aquel momento, donde él, con militares y civiles, llegaron a esta ciudad, así también están también nuestros militares patriotas, acompañando en este magno acto, lleno de amor, lleno de pueblo, lleno de cariño y lleno de bolivarianismo. Por su parte, el orador de orden, vicealmirante Gustavo Blanco, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 71 Nueva Esparta, recordó aquel histórico momento en el que el libertador Simón Bolívar pisó ese escenario victorioso. Victorioso por siempre. Es aquí, en esta bahía, donde el general Juan Bautista Arizmendi se embarca a bordo de la goleta Bolívar para invitar al libertador, al general Santiago Mariño, su jefe de Estado Mayor, y demás oficiales a su cuartel general establecido en Santa Ana del Norte, como muestra de consideración y reconocimiento a su autoridad. Durante la sesión fueron reconocidas diferentes personalidades del ámbito político, militar, social, salud y cultural. La autoridad municipal también expuso su informe de gestión de sus primeros 100 días de gobierno. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En el municipio Pedro Padre Chain del estado Bolívar, la Corporación Venezolana de Minas, en conjunto con la alcaldía, trabaja en la recuperación de espacios públicos de la localidad. Con el fin de mejorar la atención médica de las personas que residen en el Palmar, se rehabilitaron 3 ambulatorios que atenderán a más de 450 familias. Estamos retomando estos espacios, son 14 ambulatorios, hemos recuperado 3. 3 se han recuperado en conjunto la CBM y la empresa Zambuca, y nosotros, por supuesto, como alcaldía. También estamos recuperando el Hospital del Palmar, con pintura, con aire acondicionado, alumbrado, manto asfáltico y todo lo que estamos. Y también se recuperó el ambulatorio CDI, el CDI, donde también se le hizo el mismo trabajo de toda la recuperación. Estamos colocando en los próximos días, también estamos colocando allí a la disposición de nuestro pueblo, de nuestra gente, un laboratorio, que no tenemos laboratorio. Nosotros aquí. Con estas obras sociales, al menos unas 14 comunidades se beneficiarán del trabajo social que está realizando la CBM y la alcaldía del municipio Pedro Padre Chain. Detallaron que seguirán realizando este tipo de iniciativas para el beneficio de los habitantes del municipio. Desde el estado Bolívar, Maricelis Zambrano, Televen. Hasta ahora hacemos una pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, lo más destacado del panorama internacional. Ya volvemos. En San Juan de los Morros, estado Guárico, se realizó la número 16 edición del reto de la Cumbre de Platillón, en la cual más de 350 ciclistas de montaña compitieron en 13 categorías. Desde hace 19 años se realiza esta carrera. Esta vez, los atletas de 35 equipos provenientes de varios estados del país cumplieron con la ruta de 21 kilómetros desde la Ciudad Olímpica hasta el monumento natural Juan Germán Rocio o Cerro Platillón. Lo hemos declarado Patrimonio Regional Deportivo del Estado, el cual, se une a otros eventos y
más allá del evento como tal, es un reconocimiento a todos los familiares que iniciaron con esta tradición y hoy en día se mantiene. No es fácil organizar estos eventos, pero sin duda alguna, bueno, fue posible, exitoso y además, bueno, de prestigio nacional. Esta cita deportiva se organiza en honor al deportista Efrén José Díaz Hurtado, campeón de la Vuelta a Venezuela, y cada año suma más participantes. Vengo del estado Aragua, es mi primera vez aquí en el reto Platillón, es un reto fuerte. Es pavimento, es tierra y entre nosotros los ciclistas sabemos que más que ser un reto por ganar, es por un reto personal de poderlo lograr. Vengo desde San Diego, estado Carabobo, a participar por primera vez en el reto Platillón. Quiero aprovechar para felicitar a los organizadores porque han tenido bien tener una logística bien definida. Estamos muy agradecidos y contentos de completar esta faena el día de hoy, ya que el ciclismo montaña es una disciplina que en los últimos años ha venido tomando auge. En tiempos de pandemia, estas actividades nos ayudan a tener un poquito más de salud. He venido varios años acá a Platillón, una carrera que me gusta bastante, bastante bien organizada y el circuito es bastante divertido. Vengo desde el Mundial directamente a correr acá a Platillón. Entre los élites lograron subir al podium Rudy Rodríguez, Luis Alfonso y César Barrios. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Vamos con más noticias deportivas. La FIFA confirmó que el partido entre Brasil y Argentina, que en principio era clasificatorio para el Mundial 2022, deberá disputarse luego de que la Comisión de Apelación rechazara el recurso presentado por ambos países. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Ya volvemos. Compartiremos con Luis Vicente García, gerente general de Benancham, a propósito, y gracias Luis Vicente por estar con nosotros en la mañana de hoy, de un nuevo evento, ¿no? Sobre perspectivas sociales. Ubícanos un poquito en el contexto de qué se trata, cuál es el temario, quiénes participan y luego podemos entrar en algunos otros temas. Bueno, bienvenido. Carlos, primero, gracias como siempre por invitarnos a tu espacio. Yo creo que muchos de los temas que nosotros hablamos hoy se enfocan o se enfocaban en temas políticos, si nos referimos hace algunos años, sí. Después en temas de la economía, después en temas de dolarización. Y no nos damos cuenta de lo que ha venido haciendo la industria privada y la empresa privada en Venezuela, quizás desde los años 50 y 60, que es apoyar a su empleado, apoyar al entorno. Y por eso es que el tema en Venezuela de responsabilidad social empresarial ha sido tan desarrollado y tan utilizado por las empresas a lo largo de los años, porque se dieron cuenta en aquella época y nos seguimos dando cuenta hoy, que cuando el empleado es el que te va a producir tus productos o dar el servicio, tú tienes de alguna manera que estar enfocado en su bienestar. Y la empresa venezolana se dio cuenta de eso hace muchísimo tiempo. Lo vimos con el apagón hace algunos años, donde la empresa le prestó al empleado y a la comunidad donde estaban las plantas una gran cantidad de servicios y apoyo, en donde hemos visto cómo la empresa privada ha seguido enfocada en ayudar a ese personal que tiene, porque sabemos las realidades del país. Se ha ido gente, la gerencia media del país se acabó de alguna manera, los estudiantes se gradúan y muchos se van, lamentablemente. Entonces tenemos que trabajar con el personal que tenemos que educarlos, formarlos, entrenarlos, pero sobre todo tenemos que mantenerle su visión, tanto personal como profesional. Y es ahí donde vamos a tener un evento que es el que siempre hacemos en esta época del año, que se llama Perspectivas Sociales, en donde nos hemos enfocado en esta nueva realidad que hay, ¿no? Los días, Luis Vicente, para ubicarnos de una vez en las fechas. Sí, va a ser este jueves 12 de mayo. Vamos a tener una serie de ponentes extraordinarios. Lo vamos a transmitir por Zoom a través de benancham.org. Ahí se pueden inscribir, van a encontrar toda la información de los ponentes.
Pero tenemos a personas muy conocidas. Tenemos a Ítalo Pisolante, quien nos va a hablar de bioseguridad y psicoseguridad. Tenemos a Herbert Torres y Mireya Vargas, quienes nos van a hablar de cómo aportar el bienestar para vivir y convivir en este momento. Tenemos al director de la Cámara de Empresarios de Cochabamba, desde Bolivia, y tenemos al vicedecano de la Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, quienes nos van a hablar de la economía creativa, todo ese tema que estamos viendo que en el mundo se está desarrollando. Vamos a tener un panel de emprendedores bien interesantes con la fundadora de Leather Heart, María Ángel Molina, con Susana Waters, Susana Mendiri de Susie's Cookies, y Raúl González, quien tiene un proyecto de potabilidad de agua, porque las empresas se dieron cuenta pues esas necesidades que tienen los entornos. El profesor Edwin Ojeda de IESA, que nos va a hablar de emprendimiento y sostenibilidad, y terminamos con Alfredo Amonde, quien nos va a hablar del reto que tiene la empresa hoy para incorporar la responsabilidad social dentro del modelo de negocio de cada una de las compañías. ¿Ustedes tienen visualizado cuántas personas pudieran incorporarse para recibir información sobre esos temas? Mira, hasta el viernes pasado ya teníamos registrados 467 personas. Y yo creo que eso lo que demuestra es el interés de la gente en seguir nutriéndose de esta información, y sobre todo cuando son temas tan importantes, que es lo que vamos a discutir este jueves. Ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento, digamos, a pesar de la crisis? ¿Por qué hay perseverancia? ¿Por qué hay en algún momento pues, el interés de mantenerse a pesar de las frustraciones y de las dificultades que se presentan? Yo creo que eso está en el ADN del emprendedor venezolano, del empresario venezolano. Siempre hay confianza, ¿no? A pesar de todo. A pesar de las dificultades, y hay un tema bien interesante que nosotros... Hay esperanza. Hay esperanza, la esperanza no se pierde. Más que confianza, en principio, hay esperanza. Hay esperanza de que en algún momento, más allá de que vayamos a rebotar, como tú hablabas en tu programa anterior, o que vayamos a tener un crecimiento que vendrá en su momento, pero quizás tendrá que tener otras condiciones. El empresario que fundó una empresa hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años o hace 3 años, él está buscando varias cosas. No era como Milton Friedman decía hace 50 años, que teníamos que estar enfocados en el retorno a los inversionistas y a los accionistas. Eso cambió completamente. Es lo que hoy significa generar bienestar para la sociedad. Y eso es lo que hace la empresa venezolana. Yo creo que cuando uno tiene un producto, un servicio, que no solamente lo vendes para tener un retorno para ti, sino que a la vez ves que tu personal y tu entorno van creciendo porque están teniendo una mejor calidad de vida. Es ahí cuando uno se enorgullece de lo que hace y sobre todo se da cuenta que todavía hay mucho más que hacer. Ahora, uno percibe, Luis Vicente, que hay mucha gente nueva, ¿no? Sí. Hay una cantidad, como señalabas, y va a haber ejemplos en este foro de perspectivas sociales de emprendedores. Ya no son, claro, hay todavía algunos empresarios tradicionales o conocidos de años que permanecen pues al frente de sus empresas, otros se redujeron, otros se marcharon del país, pero hay personas, y esas personas también están contagiadas por la esperanza, ¿no? Sí, fíjate que... Siempre piensan que va a pasar algo, ¿no? Yo creo que es algo por partes, porque en primer lugar tienes que haber decidido qué vas a hacer con tu vida. Y así como tú y yo estamos aquí en Venezuela hoy, en este 2022, hay muchos jóvenes que también decidieron, si bien muchos se fueron, otros están aquí. Y el que está aquí quiere ver una vida productiva. Y cuando uno estudia las distintas generaciones y vemos los millennials y los Z, que son diferentes a nosotros, ellos quieren conseguir y alcanzar un propósito. Ese joven o esa muchacha no quiere trabajar en una empresa que simplemente haga un producto y listo. Hoy ellos ven lo que hay detrás de la empresa. Hoy ellos ven los temas de sostenibilidad, los temas de pertenencia, los temas de identificación con la marca, una cantidad de temas, y se están dando cuenta de cosas que quizás nosotros ni siquiera pensábamos cuando estábamos estudiando o cuando comenzábamos a trabajar. Ellos lo ven distinto. Y este grupo de emprendedores y empresarios que están ya enrumbados de alguna manera o que están comenzando a ver ciertos temas, yo creo que ellos, además de esa esperanza que tú mencionabas, ellos quieren de alguna manera dejar una huella positiva en el país. Y yo lo veo todos los días porque nosotros tenemos la oportunidad de hablar con muchísimas empresas y muchísimos emprendedores, y de verdad que cuando uno los ve, uno reconoce ese esfuerzo que están haciendo, a veces con las uñas, a veces ellos mismos haciendo todo, porque uno se convierte en el todo, y eso se traduce en ese propósito que yo voy a alcanzar. Eso es muy importante. Ahora, esto de la reanimación, que se hablaban ya en el rebote,
¿Tú crees que sea coyuntural? Porque siempre hay como una especie de inquietud, a pesar de la esperanza, hay una especie de inquietud si esto se va a mantener, si las compuertas o las rendijas que comienzan a abrirse van a seguir ensanchándose, o que sea simplemente, bueno, voy a dar oportunidades mientras tanto, hasta que vuelva yo a tomar el control. Mira, eso del tema del punto de inflexión que se habló hacia finales del año pasado, de un crecimiento leve de la economía, vamos a ver que va a haber un crecimiento diferente para muchos sectores. Algunos van a crecer, otros se van a mantener, otros seguirán cayendo. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero para rebotar, y eso lo vimos en un foro que hicimos hace 4 semanas en conjunto con la Universidad Rafael Urdaneta, para rebotar necesitas condiciones que te permitan rebotar. Claro. Y esas condiciones van desde todo, desde la institucionalidad hasta la posible competencia que puedes tener, la competitividad, los estudiantes que te están nutriendo, la mano de obra que tú tienes, el entorno, la infraestructura, una gran cantidad de cosas. Y la referencia que hemos hecho nosotros en el pasado, en el básquet tú puedes estar rebotando la pelota pero sin moverte. Sí, sí. Tienes que crear esas condiciones precisamente para avanzar. Y creo que nosotros con este tipo de foros estamos dándole a las personas esas herramientas para que precisamente conozcan cosas nuevas y puedan avanzar. Bueno, vamos a hacer, Luis Vicente, una pausa. Conversamos con Vicente García, gerente general de Venanchan. Con Mercantil Seguros, tú sí puedes atender una situación de salud de forma fácil y confiable. Protege a tu familia con una póliza de salud con distintas opciones de cobertura y posibilidades de pago. Visita mercantilseguros.com, conoce cuál plan se adapta mejor a tus necesidades y cotiza ya. Mercantil, impulsa tu mundo nuevo. Continuamos con Luis Vicente García. Mencionabas algo al final del anterior segmento, Luis Vicente, que es importante. ¿Cómo hacer para que esa pelota que rebota en el mismo sitio pues, tenga mejores condiciones para moverse en la cancha? Es decir, ¿qué otras condiciones se necesita para que la empresa privada siga su expansión con todo el rigor que puede tener el Estado venezolano en la vigilia o en la supervisión? Pero, ¿qué más falta? Yo creo, Carlos, que una de las cosas importantes es hacernos referencias a cosas que podamos entender mejor. Cuando yo doy clases, yo hago referencia al deporte, porque en el deporte primero se trabaja en equipo. Nosotros como empresas y como sociedad tenemos que trabajar en equipo, cosa que todavía yo creo personalmente que nos falta aprender, nos falta entender. Segundo, tú tienes que crear posibilidades, es decir, si estás en básquet, estás en fútbol, estás en cualquier otro deporte, tienes que crear posibilidades. Es decir, cuando uno ve a un jugador que tiene la pelota, que está corriendo y él está viendo hacia dónde va a lanzar la pelota o hacia dónde va a chutar la pelota, uno en la empresa tiene que hacer lo mismo. Porque yo tengo que entender ese mercado. Para mí, dónde voy a lanzar la pelota es ese mercado que yo tengo delante, ¿no? Tengo que entender el mercado. Por supuesto, cuando Venezuela se redujo 70-80%, los economistas decidirán algún día qué porcentaje nos reducimos y en qué monto estamos. Tenemos que darnos cuenta que entonces nuestra empresa tiene que operar de manera distinta. Tengo que ser más ágil, tengo que ser flexible, tengo que entender el mercado, tengo que conocer los patrones del consumidor. Muchas veces uno recuerda que ellos iban al mercado, aquellos carritos llenos de productos. Hoy vamos al mercado muchas más veces, con mayor frecuencia, a comprar menos. Sí. Entonces, yo como empresa tengo que entender el patrón de consumo de ese consumidor. Y entonces ya nadie va a comprar el galón de 2 litros o el producto de empaque grande. Estamos viendo el empaque chiquitico, sí. El blister. Estamos viendo las pastillas individuales de 2. No las 2 cajas que uno compraba anteriormente. Sí, sí. Tenemos que darnos cuenta de ese entorno. Y tercero, tiene que haber esas condiciones, que es el terreno de campo tiene que estar bien para jugar. Ahora, ahí hay un factor que es el que con el que siempre vas a chocar, que a veces se convierte en un factor omnipotente como es el Estado. Sí. El Estado es el que tiene que marcar la pauta, pero el Estado tiene que flexibilizarse, tiene que entender, e incluso el Estado de hoy en Venezuela tiene que desmontarse de una serie de prejuicios de carácter ideológico. Sí. O sea, no toman decisiones mayores porque piensan que van en contra de lo que ellos creen que debe ser lo que están haciendo y muchas veces se la juran que lo están haciendo bien y no es así, ¿no? Fíjate, una de las cosas que nosotros siempre predicamos, Carlos, es que tiene que haber condiciones y dentro de esas condiciones tiene que haber una libre empresa, libre mercado y libre comercio. Como hablábamos en el intermedio, hay exoneración de impuestos de IVA para ciertos productos importados.
hay que detenerse a pensar qué le está pasando a la empresa privada o a la industria privada. Claro, pues si tú vas y dices en el discurso o en la retórica que vamos a buscar la manera de producir más y autoabastecernos, y entonces me lanzas aquel decreto de exoneración de pagos de aranceles de aduana, de impuesto al valor hasta el 31 de diciembre. Bueno, ¿y cuál es el estímulo para la industria nacional o para el campo venezolano, por ejemplo? Sí, bueno, fíjate que del campo venezolano es impresionante lo que hemos visto en estos últimos años, que no ha habido semillas, que no ha habido fertilizantes, que no ha habido financiamiento, que no ha habido una cantidad de cosas. Terminamos importando una cantidad de productos. Yo creo que hay que tenemos que enfocarnos en un concepto que hablaba Michael Porter en los años 70, que era la competitividad. Él sacó un libro maravilloso de las ventajas competitivas de una nación. Tenemos que entender cuáles son nuestras ventajas competitivas. Si es el talento humano, si es el suelo que tenemos, si son los minerales, si son los recursos naturales, si es una costa maravillosa. Es decir, cuáles son nuestras verdaderas ventajas competitivas y competir en eso. Tú y yo no podemos salir hoy a ir a una práctica de fútbol a ver si nos contratan en el equipo porque sabemos que no vamos a pasar. Pero podemos ser un gran aporte para otros. Es decir, podemos ser un coach, podemos ser un mentor, podemos ser una guía, podemos ser un profesor, pero la empresa tiene que darse cuenta de ese entorno y sobre todo ver en qué es competitivo. Y eso hoy lo estamos viendo. Cuando yo me di cuenta que yo no puedo tener una planta industrial con una capacidad para producir 100 cuando mi mercado es 20, yo tengo que adaptar ese 20 a lo que quiere el mercado hoy. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años cuando hemos visto competidores ayudándose mutuamente, competidores que están transportando dentro del mismo camión. Tenemos consumidores que entonces ahora tienen que entender que su capacidad la capacidad de compra del venezolano que continúa disminuyendo, eso hay que atacar, porque al final yo creo que todos nosotros, independientemente de lo que hagamos, transmitir información, generar productos y servicios, tenemos que estar enfocados en el bienestar de la sociedad. Tienes que dar oportunidades también. Y totalmente. El que fija la pauta, el que marca la orientación, volvemos, es el Estado. Y si tú no orientas de la manera de vida, bueno, no vas a poder lograr que la producción crezca, que el campo mejore, que la industria se reactive, en fin. Y requiere de la participación de todos. Cuando uno habla de un país, tenemos que entender... Perdona, Luis Vicente, es que también hay un prejuicio sobre que todo lo que pueda ser emprendimiento de la empresa privada es malo, porque los empresarios son malucos, porque los empresarios lo que buscan es enriquecerse, lo deben explotar. Oye, ¿hasta cuándo ese discurso? Hay que darse cuenta que la empresa privada es agotador para el que está en la empresa, es agotador para el consumidor también. Cuando vemos las encuestas que está en el orden de importancia o de reconocimiento de parte de la población, está la Iglesia Católica y después la empresa privada. Está la academia. Oye, son factores que no son Estado. Entonces vamos a darnos cuenta que el Estado yo lo veo así, el rol del Estado es darte a ti las condiciones para que tú puedas operar en un espacio tranquilo, un espacio que fomente el crecimiento y fomente todo lo que tiene que hacer el Estado, la salud, la educación, el bienestar y todo este tema. Y lo hacemos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y tenemos que empezar por lo pequeño. Tenemos que empezar por ese primer paso. Tenemos que empezar por reconstruir un país y una base de sociedad que nos permita primero unirnos, y cuando hablamos de ese conjunto de actores, por supuesto el Estado es clave, porque sin el Estado nosotros no vamos a poder operar. Pero también la empresa privada, y también la iglesia, y la academia, y la parte agrícola, y también la parte deportiva. Es decir, al final todos, más la sociedad en general, somos los que vamos a hacer que este país crezca y se fortalezca. Claro, el tema está también que se requiere del reconocimiento. Entonces, por ejemplo, el Estado cree que es el único que tiene responsabilidad social y no hay un reconocimiento para la responsabilidad social que ha asumido la empresa privada desde hace tantos años. Al final yo creo que todos los hacemos sin querer ese reconocimiento, porque es lo que hacemos todos los días. Con tú sentirte que tu personal está mejor, que sus familiares están mejor, que tu comunidad en el interior del país donde tú tienes la planta está mejor, no lo veo yo desde el punto de vista del reconocimiento, sino de que es nuestra responsabilidad y para eso estamos nosotros allí. Muchas gracias, Luis Vicente, que salga todo bien pues, en este evento de perspectivas sociales. Bueno, ya conversaremos en una próxima oportunidad. Una pausa, amigos. Arte y espectáculos, el retorno en lo actual. ¿Qué tal, mi gente actual? Muy buenos días para todos ustedes. Yo soy Maite García y durante estos minutos los voy a estar acompañando en ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento para que estén bien actualizados. Su interacción a través de las redes sociales a mí me fascina,
Por eso en principio les dejo las cuentas, @loactual en Twitter, @loactualpiso TV en Instagram y también mi cuenta personal @MaiteGarcíaG, donde espero siempre sus comentarios. Ojalá tenga cafecito en mano para dar inicio a las noticias de arte y espectáculo, porque hoy les tengo que contar sobre los honorarios de Johnny Depp, porque demuestran que Piratas del Caribe 6 habría fracasado. La revelación de que Disney había dispuesto a pagar al actor $22.5 millones por la sexta parte del film demuestra que la secuela siempre habría condenado a la franquicia de Piratas del Caribe. El futuro no parece brillante para la serie de películas de Piratas del Caribe, ya que esta decisión de la Casa del Ratón de prescindir de Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow, a pesar de que el carismático antihéroe es fundamental para el atractivo de la franquicia, puede haber condenado a la serie por completo, a juzgar por la falta de noticias sobre Piratas del Caribe 6, desde que el reboot se anunció por primera vez a finales del año 2020. Sin embargo, la actual batalla judicial de Depp con su ex esposa Amber Heard ha aportado nuevos datos sobre la producción de la serie y parece demostrar que la parte 6 de esta cinta siempre estuvo condenada. Aunque Piratas del Caribe 6 podría y debería haber dejado de lado a Jack Sparrow para dar cabida a nuevos personajes que tomaran el relevo de la franquicia tras la marcha de Depp, la enorme cantidad de dinero que Disney ofreció a Depp para que volviera al papel demuestra que este nunca fue el plan de estudio. Un día de marcha al norte, siguiendo ese río, hay una serie de manantiales cerca de ahí. Creo que las injusticias siempre salen a la luz y ojalá podamos volver a ver a Johnny Depp en su papel de Jack Sparrow. Pero tenemos que pasar a otras noticias y es que Gerard Piqué revela por qué no quiere casarse con Shakira. En una conversación para el canal de YouTube del exfutbolista inglés Gary Neville, Piqué, quien tiene 2 hijos con la cantante colombiana, reveló el motivo por el cual aún no ha contraído matrimonio con la artista. Dice, me gusta cómo estamos ahora, tenemos 2 hijos, funcionamos bien como pareja, no necesitamos estar casados. Esa fue la respuesta del jugador del Barcelona, luego de que Neville, a quien conoce de su etapa en el United, le interrogara por el motivo debido a que dijo, hay un dato que dice que es como el fruto prohibido y que Shakira, quien quiere mantener alerta al jugador, finalmente Piqué contó en The Overlap que su destino favorito es Bahamas, donde tienen una casa que aseguró que es ideal para desconectarse. Cabe recordar que Shakira y Piqué hicieron pública su relación desde principios del año 2011. For my style of play, obviously I think the Spanish style of play is much better. Cada quien decide cómo vivir la vida en pareja, así dicen por allí. Avanzamos con más y es que Bono elogia la lucha de Ucrania por la libertad y da show en el metro de Kiev. El cantante irlandés de este grupo conocido U2 dio un concierto en una estación del metro de Kiev durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la libertad y también pidió que llegue pronto la paz. Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, este legendario músico de 61 años de edad y el guitarrista, la música siempre será paz ante la guerra, así que muy bien por él. Pero seguimos con más informaciones de entretenimiento y es que el nuevo documental de la reina Isabel II tendrá imágenes inéditas de la vida de la monarca. Este llamado Isabel the Unseen Queen es el documental realizado en conmemoración de los 70 años de la reina en el trono, el cual será estrenado por la BBC en el Reino Unido el próximo 29 de mayo. Este film mostrará la vida de la monarca desde un punto de vista nunca antes visto, esto debido al acceso sin precedentes que recibiría la cadena de televisión productora de este. El director Simon Young declaró que la BBC se sentía honrada de tener acceso a la colección de películas personales de la reina, desde videos de su infancia, pasando por su compromiso, enseñando su anillo, su etapa como madre, incluso hasta su coronación en el año 1957. Serán cientos de grabaciones de la familia real realizadas por la reina, sus padres y su difunto esposo, que servirán como material para este documental de su vida y obra. TV.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Por otro lado, recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, mañana a las 6, después del himno, estaremos con ustedes. Procedemos al protocolo de bioseguridad y nos colocamos nuestras mascarillas.